Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Los venía escuchando de todas estas cuestiones así medio conspiranoicas que están apareciendo en la agenda informativa nacional. Y por supuesto, si uno pregunta hoy cuál es el principal tema, es el recrudecimiento del conflicto entre el gobierno nacional y las provincias, ¿no? Sin embargo, si uno se fija en el boletín oficial del día de hoy, hay una resolución conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Hacienda para emitir nuevos bonos de deuda, el primero en pesos por 5 billones de pesos, es decir, 5 millones de millones, y después dos bonos más de 6.000 millones de dólares cada uno, es decir, 12.000 millones de dólares, todos estos bonos con vencimiento en junio del año que viene. Y esto pasa desapercibido porque no son bombas de humo la pelea del gobierno nacional con las provincias, pero mientras se genera este escándalo de peleas, Luis Caputo toma de nuevo deuda como hizo durante el gobierno de Macri. Así que bueno, esto justamente es la idea de los elefantes, ¿no? El elefante es la pelea del gobierno nacional con las provincias, y por abajo pasan tres elefantes más, que es el nuevo endeudamiento de Argentina, gracias y de la mano de Luis Caputo. Fíjate cómo eso de pensar en la agenda nacional y de los temas importantes permiten que vuelva el mismo tipo que nos endeudó y que nos ancló con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con privados por más de 100.000 millones de dólares, vuelve a actuar de calladito, de querusa, así como quien no quiere la cosa, a tomar un nuevo endeudamiento en nombre del Estado gracias al DNU vigente. Gracias al DNU que todavía está vigente. Por favor. Es increíble. Pero además, recuerdan que el viernes hablábamos del Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, y toda la fake news que se había generado en torno a la corrupción de Grabois, y que después una auditoría y hasta el propio funcionario que está a cargo ahora de ese fondo, que es Sebastián Pareja, dijo en una entrevista, las operaciones mediáticas apuntaban a un desmanejo de fondo, pero no se demostró nada y al contrario, sería lo que corresponde pedir perdón a todos los funcionarios del gobierno anterior que difamaron Clarín y La Nación. Esto lo dijo el funcionario elegido por Milei para hacerse cargo de este fondo, que es Sebastián Pareja. Bueno. Y bueno, a partir de esta fake news, Milei tomó dos decisiones. Por un lado, reducir este fondo, el FISU, del 9% del impuesto país al 0,3%, es decir, a casi nada, y encima, para evitar la corrupción de las organizaciones sociales, nombra encargado de este fondo a Luis Caputo. A ver, realmente es la bestialidad más absoluta, es decir, que para evitar corrupción le dejo el Fondo de Integración Urbana a Luis Caputo, que no le interesa para nada ese tema, que aparte de que es un fondo ya reducido, se lo encarga al más mafioso y al más corrupto de todos. Realmente debería ser este tema del día, porque encima el tipo sigue endeudando al país. Dios santo. Bueno, Sí, es verdad. arrancaste con todo, Gustavo. La verdad es que no hay manera, ya estamos viendo las reacciones de los gobernadores desde hace cuánto. Este conflicto empezó aproximadamente hace 2 semanas que arrancó con Yarlora, luego Ignacio Torres, ahora Axel Kicillof, los recortes no cesan, y con un DNU que está frenado en el Congreso. La verdad es que uno no contanos un poquito qué te pareció la conferencia de prensa que brindó ayer Axel Kicillof y cómo analizás la decisión que pueda tomar el Poder Judicial. Entendemos que ha elevado una denuncia a la Corte Suprema para solicitar la liquidación de esos fondos o el pago de esos fondos. ¿Cómo podría terminar esa pelea? Estamos hablando de una situación realmente complicada. No descartó Axel Kicillof
elaborar una cuasi moneda, pero dice, me estoy resistiendo porque no quiero terminar colaborando con la disolución nacional. Exactamente, porque bueno, ya La Rioja emitió un bono, una moneda provincial, pero a ver, yo creo que hay que partir de una base para comprender el conflicto, tanto con Buenos Aires, con la provincia de Chubut y con todas las provincias que se ven afectadas por la no distribución de la coparticipación. Milei en el balotaje ganó en todas las provincias o en casi todas las provincias, menos en una o dos. Pero bueno, tengamos en cuenta eso. Es decir, que en las provincias lo votó gente. Ahora, estas decisiones de Axel Kicillof de frenar la coparticipación, los subsidios al transporte, de reclamar una deuda que el gobernador de Chubut heredó y que la estaba refinanciando, bueno, estas cosas parten de un punto que es impresionante, que es la incomprensión, pero aparte incomprensión del presidente Javier Milei de cómo funciona el país. Porque pensar que el gobierno nacional es una cosa totalmente apartada de las provincias, como si en las provincias vivieran extranjeros o fueran de otro planeta, o peor, como si las provincias fueran, o cada provincia, un country donde vive el gobernador con sus funcionarios y nadie más, cuando en realidad las provincias están habitadas y hay personas, y muchos que confiaron en Javier Milei. El tipo trata a todos los provincianos como si fuéramos corruptos, privilegiados, que queremos plata para mantener nuestros privilegios y vivir de conga, cuando en realidad no, lo que se le está pidiendo es que cumpla con la ley y con el presupuesto, con el presupuesto nacional que él refrendó, que es el que postergó el del año pasado, y que evidentemente no va a renovar el presupuesto del 2023, por lo tanto no, pero ni siquiera ese presupuesto del año pasado, que es insuficiente gracias a la inflación, al contrario, no reparte lo que está presupuestado. Es un incumplimiento de una ley que es gravísima. Nosotros el viernes hablamos de cómo se empezaba el conflicto con Chubut, pero cómo recrudeció sobre las últimas horas del viernes, y además la irresponsabilidad de Milei de retuitear mensajes de al borde de la discriminación y de la apología de la pedofilia, ¿no? Primero con eso de mostrar a Nacho Torres como un niño con síndrome de Down o como un niño abusado sexualmente por los 4 caniches de la Nación Más. Así que estamos en una situación inédita, y lo que ayer contestó, porque ayer hubo dos respuestas, una de Axel Kicillof y otra de Nacho Torres. Estamos en una situación que nos lleva, como vos dijiste hace un rato, a los conflictos de federales y unitarios de mediados del siglo XIX. Recordemos que la Constitución de Alberdi, que tanto valora Milei, está basada en la unión de las provincias que construyen un Estado nacional. Por lo tanto, las provincias son preexistentes a la conformación del Estado. El Estado nacional es el que recoge los tributos nacionales de lo que se produce en las provincias, administra y redistribuye. Eso es la coparticipación. Si las provincias dejan de producir, el Estado-nación se cae. Cuando Milei dice voy a fundir a las provincias, es un sinónimo de decir voy a fundir al país y a todos los argentinos. Porque el Estado Nacional no produce nada si no fuera por las provincias. Y ahí está la incomprensión de Javier Milei y también la incomprensión de muchos ciudadanos argentinos que no entienden que las provincias son las que hacen existir al Estado Nacional. Así que bueno, estamos ante esta locura. Incluso uno de los retweets de Javier Milei fue de uno de sus funcionarios que hablaba de convocar el estado de sitio en la provincia de Chubut, si mañana se cumple eso de no producir más petróleo. ¿En qué puede derivar, Gustavo, la escalada? ¿A qué niveles? Uno dice, bueno, en algún momento esto se va a terminar dialogando, va a tener una salida
adulta, ¿no? Razonable. Pero en el caso de que finalmente Chubut corte el suministro de petróleo para la Argentina, corremos el peligro de tener desabastecimiento, más allá de la pelea legal y judicial y si se pronuncia el Poder Judicial o no. El problema de desabastecimiento es real entonces. Bueno, se sumó la provincia de Tierra del Fuego, que también es una de las provincias petroleras, que va a cortar el suministro y la producción de petróleo. Y además esto no solamente nos va a afectar a todos los argentinos, que a Milei le importa un pepino que nos afecte a todos los argentinos, también le va a afectar a las empresas que lo sostienen a él. Por lo tanto, ahí estamos ya generando una pelea interna entre Milei y sus auspiciantes, que sería Techin, el principal, y Burgeloni, y algunas empresas más de las que se dedican a la extracción y producción de combustibles. Porque es petróleo, que significa nafta y gas, todo lo que es combustible. Así que estamos en un conflicto insólito de alguien encaprichado en decir que él es el único que tiene la razón en todo el planeta. En todo el planeta. Y vos fíjate lo que provoca, que acá también, lo que planteaban hace un rato de la pelea entre Bullrich y supuestamente Macri, y Bullrich diciendo que esta rebelión de los gobernadores, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio y radicales, es una estrategia de Macri para agradar el poder de Milei. Lo cual puede ser, porque uno cuando ve que hay senadores del radicalismo, del peronismo disidente y de partidos provinciales que le reclaman a Victoria Villarruel como presidenta del Senado, que convoca una sesión especial para tratar el DNU, el famoso DNU, están diciendo, che, también estos que responden a los gobernadores, los senadores, pero ¿por qué de golpe, cuando hasta la semana pasada eran parte de la estrategia de seguir pateando el DNU que está en vigencia, y que las medidas que se toman es porque todavía está en vigencia el DNU, ahora de golpe dicen, vamos a tratarlo en sesión? Claro. Hay una movida medio perversa, ¿no? Cuando sabemos que cuando está metido Macri hay mafia y perversión y obviamente un plan de negocios. Pero bueno, llama la atención que ahora los propios gobernadores, hasta el propio Jorge Macri de la Cava, esté peleando, esté poniéndose del lado de gran parte, de casi todos los gobernadores, menos el de Tucumán, que es donde nació la independencia y ahora está en absoluta dependencia con un gobierno libertario, ¿no? ¿Y cómo avanza entonces el DNU? Sabemos que si es aprobado o si pasa en alguna de las cámaras, el DNU quedará firme, ¿no? Claro, pero recordemos que no sé qué pasará en diputados, porque en diputados también hay muchos de los diputados del PRO, de radicales, que al principio empezaron, bueno, los del PRO se alinearon directamente con Javier Milei. Los radicales, algunos sí, otros no, igual que los del peronismo federal. Con este conflicto, lo más probable es que esos diputados tibios y algunos de los que estaban alineados al gobierno se pongan en contra y que el DNU tenga dictamen negativo en las dos cámaras, con lo cual se anularía. Ahora, solo la Corte Suprema es la encargada de decir si es anticonstitucional para que se desande el camino de todo lo actuado con este DNU. No parece viable esa posibilidad. Digo, siendo pesimista, ¿no? Estoy siendo pesimista. A ver, ante un DNU así, y más, la semana previa a que el 21 de diciembre creo que fue cuando Milei firma este DNU, la semana anterior el presidente de la Corte Suprema de Justicia había aclarado que a través de los decretos de necesidad y urgencia el encargado del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no puede legislar, ni modificar leyes, ni derogar leyes. Solamente se tiene que atener a una cuestión de emergencia y de urgencia, y con temporalidad
acotada y con temas específicos. El DNU que firmó Javier Milei, con 300 y pico de modificaciones, derogaciones de leyes, excede eso de la necesidad de urgencia y la aplicación temporal. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, siendo coherente con lo que dijo el presidente, ya debería haberlo declarado inconstitucional. Pero está esperando la Corte a ver qué dice la política, a ver qué pasa en diputados y senadores, qué pasa en el Congreso con ese DNU. No debería hacerlo, porque así tenga dictamen favorable en el Congreso, la Corte Suprema puede declararlo anticonstitucional también. Pero ahí sería... y acá entra en juego el macrismo y la embajada norteamericana, porque ¿Cómo? la Corte Suprema está esperando órdenes para declararlo inconstitucional. ¿Órdenes de...? Puede ser del embajador norteamericano y hasta de Mauricio Macri, que fue a quien nombró a 2 de los miembros de la Corte Suprema. Para sacarse de encima a Milei. Está bien. Está bien. Digamos, Milei quedaría absolutamente derrotado si el DNU cae. El DNU cae, Milei ya pierde todo el poder que tenía. Y ahora, bueno, ya sabiendo que Milei está acosado por Macri, que no permitió que ingrese Macri para conformar una especie de cogobierno, evidentemente Macri está detrás de todo esto. Pero ¿cómo se entendería un gobierno de 3 meses? De menos. Faltan todavía como 12 o 13 días para que se cumplan 3 meses. Ni siquiera llegamos a los 100, cuando ya el desastre generado por las primeras medidas de Milei, por ejemplo, están diciendo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que la producción industrial de las pymes cayó un 30% con respecto a enero del año pasado, y que esto no tiene antecedentes en la historia del país. Que a 2 meses de asumir un gobierno haya caído la producción en un 30%. Y por otro lado, la Cámara Argentina de la Construcción empezó a hablar de los puestos de trabajo que se están perdiendo por la suspensión de la obra pública, que cayó en un 85%. Se están perdiendo más de 150.000 puestos de trabajo en menos de 2 meses, tanto de empleo directo o empleo indirecto con respecto a la obra pública. Y hay otras cuestiones. Sí. No, te iba a preguntar por Milei, metiéndose en la interna de Estados Unidos. Si nos podés explicar un poquito cómo fue ese fenómeno en su visita a Washington. En Washington estuvo, ¿no? Sí. Sí. Eso es increíble. Yo estuve buscando antecedentes de presidentes que hayan participado favorablemente hacia un candidato. Digamos, uno puede decir, en elecciones en Venezuela o en Brasil, hemos escuchado a Cristina como presidente hablando favorablemente hacia un determinado candidato, pero nunca participando de la interna, porque acá estamos no en las elecciones, sino en las internas del Partido Republicano. Javier Milei el sábado fue a Estados Unidos, a Washington, para participar de un encuentro de lo que serían los más conservadores del Partido Republicano, que sería la Conferencia Política de Acción Conservadora, pero que en realidad se lo llama la Trump Fest, es decir, la fiesta de Trump. Y ahí se convirtió en un personaje importante. Para él eso es importante, no le importa que los gobernadores lo cuestionen, que los diputados... A él lo que le importa es estar plantado a nivel internacional como el único presidente libertario del planeta. Y Trump lo presentó como como el encargado de hacer a la Argentina grande de nuevo. Bueno, ahí dijo... refrendó todas. Es interesante. Primero, bueno, tenemos la imagen de ese abrazo medio sorpresivo para Donald Trump, que no está acostumbrado a la proximidad, pero la verdad que te abrace de esa manera a alguien
con esa expresión casi enajenada, te asusta un poco, ¿no? Por más que seas yanqui o un argentino que te saluda así. Bueno, Trump tuvo su auditorio, que era no muy grande, pero había 2.000 y pico de personas, con las butacas repletas. En cuanto se fue Trump y entró Milei, ya el auditorio tenía menos de la tercera parte de eso. Por lo tanto, no fue exitoso, no tuvo gran público, por más que diga lo que quiera. Y después presentó su proyecto, su mensaje de el país sin Estado, lejos del socialismo, sin regulaciones, lejos de la agenda asesina del aborto que tienen los socialistas, y los cantos de sirena de la justicia social. Es el único presidente que sostiene eso, del país sin Estado. Sigue insistiendo en esto de que nos encontramos con grandes resistencias por parte de los que se benefician de este sistema, políticos corruptos que priorizan sus privilegios, cuando en realidad es gran parte de la población la que está padeciendo este ajuste de Milei con la caída del poder adquisitivo, con la imposibilidad cada vez mayor de consumir hasta lo esencial y sin ayuda del Estado. Recordemos que cuando se fue la enviada del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, emitió el FMI un informe diciendo este plan no puede funcionar si no hay asistencia. Si no hay asistencia, estamos hablando de los alimentos en comedores, estamos hablando de la baja de la jubilación en sentido real. Eso es lo que está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional, porque lo peor que le puede pasar es que Milei se caiga. Pero Milei va mucho más allá del fondo, porque está eliminando el Estado. Y el FMI y cualquier país del mundo sabe que el Estado es importante, con más o menos regulaciones, con más o menos presencia, pero no puede destruirse el Estado. Así que bueno, estamos en esa circunstancia. Y vos fíjate lo que significa la destrucción del Estado. Ya hemos visto la retirada del Estado en los subsidios al transporte público, al control del precio de los combustibles, la eliminación de la ley de góndolas, la falta de control con respecto a los precios, ¿no? que aumentan casi todos los días. Y además, bueno, la falta de medicamentos en los hospitales, todo lo que estamos escuchando en estos días de las afectaciones directas a muchos de los que no lo votamos y a muchos de los que sí lo votaron, pero se sienten perjudicados. Sí, pero fíjate este detalle. Recordemos que en campaña Milei decía que iba a eliminar el control de alcoholemia en las rutas, porque de última, si un tipo maneja borracho y atropella a una persona, después se tiene que hacer cargo judicialmente de los daños que produzca, por más que sea la vida. Bueno, desde que asumió Milei, la Agencia Nacional de Seguridad Vial no está realizando los controles de alcoholemia que se hacían en conjunto con fuerzas municipales y con fuerzas provinciales. Se retiró del control de alcoholemia en las rutas. Y también no hay regulación del transporte. La Comisión Nacional de Transporte no tiene un funcionario a cargo y no está haciendo los controles en el transporte interurbano o de larga distancia. Esto es lo que está vendiendo como el país sin Estado, que significa la falta de controles, la indefensión de la mayoría de los ciudadanos, la desfinanciación del propio Estado Nacional al eliminar impuestos o al bajar impuestos. ¿Y en qué se convierte esto? En la ley de la selva, donde el poderoso avanza sobre el pequeño, lo aplasta sin que nadie lo auxilie, sin que nadie dirija el destino del país. A eso estamos yendo. Y vos fíjate, en Estados Unidos, en Washington, quiero dejarles un mensaje de optimismo, dijo Milei. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos llevan los socialistas. Pero cuando inicié mi carrera política, dije que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Cada día despertamos más leones. No sé dónde están esos leones, pero
tampoco veo corderos, sino ciudadanos que están padeciendo un ajuste absolutamente innecesario y salvaje. Tremendo. Tremendo, Gustavo. Esta semana no te vamos a tener el viernes, ¿no? No, ni el viernes ni la semana que viene. Ah, bueno. Voy a estar. O sea que cuando vuelva, que va a ser más o menos el 11 o 12 de marzo, bien, no sé con qué país me voy a encontrar, ni sé de qué vamos a hablar. No me pidan demasiadas predicciones, porque probablemente ya nuestro país tiene otro nombre, o tenemos otro presidente, o vaya a saber qué. Un datito. Sí. El viernes, que es el 1 de marzo, siempre tenemos la tradicional presentación del presidente ante diputados y senadores del estado de su gestión. Sabemos que Milei asumió el cargo de presidente hablando a la calle y no al Congreso como es tradición. Y acá, para no romper, o para, digamos, no romper la tradición de que el presidente se dirija al Congreso, que trató a los diputados de ratas, de corruptos, de coimeros, de valijeros, de lacras, etcétera, etcétera. Bueno, esta vez Milei va a hablar al Congreso, pero no al mediodía, como se hizo históricamente todos los años desde la vuelta a la democracia, sino a las 9 de la noche. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué? La verdad que es injustificable. Injustificable. No sé si por el rating televisivo, que en ese momento es como el prime time de la televisión y todos lo van a ver, y a lo mejor al mediodía dificulta un poco que muchos lo vean, pero la verdad que es romper por romper, es molestar por molestar, trastornar cosas por no respetar una tradición. Y esa es la consecuencia, y acá voy a decirlo, de priorizar como valor la no pertenencia a la política. ¿Recuerdan cuando estábamos en ese debate previo al balotaje entre Massa y Milei, cuando Massa se mostró como un político profesional y Milei como un recién llegado de otra galaxia? Muchos valoraron la inexperiencia de Milei y el desconocimiento sobre cuestiones del Estado y sobre leyes. Bueno, ahí están las consecuencias. Estas son las consecuencias de votar a alguien inexperto que viene de afuera. Una cosa es tenerlo como diputado, como concejal, qué sé yo, pero otra cosa es tener un presidente que no tiene la menor idea de nada y que su único objetivo es ir hacia adelante rompiendo todo lo que se le ocurra, perjudicándonos a todos. Gustavo, agradecerte muchísimo esta columna. Bueno, te vamos a extrañar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Por ahí puedo arriesgarme, que si ocurre algo así muy extraordinario, podemos hacer una columna más chiquita mientras yo esté en la costa, desde la playa. Dale, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo intentamos. Dale. Bueno, listo. Si pasa algo así de muchísima gravedad, cosa que no parece. Al contrario, al contrario. Bueno, por eso es absolutamente irónico, porque del viernes que tuvimos la columna a hoy es impresionante la decadencia que estamos viviendo desde lo institucional, desde lo económico y desde lo político. Es decir, yo te diría que te vayas preparando porque efectivamente vamos a hacer alguna columna vos en la playa. Bueno, listo. Si me permiten estar en cuero y bronceadito. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, Gustavo, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la paciencia y nos reencontramos cuando sea. Dale, al contrario, un placer. Un abrazo grande, Gustavo, gracias. Chau, chau. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, compañero, docente universitario, licenciado en letras, periodista, compartiéndonos un panorama político en la mañana de hoy. Bueno, ustedes ya escucharon. La verdad es que tenemos más preguntas, tenemos más incertidumbre y preocupación.